Abrimos el segundo bloque de Jarana en esta noche de Radio Universal en la que hablamos de drogas y tenemos muchas preguntas sobre el tema y es mejor hablar con los que saben, así que presentamos el oráculo de esta noche y ya le damos la bienvenida al entrevistado central de Jarana. Hay temas que, para hablarlos, necesitan de opiniones calificadas. Los que te cantan la justa, la verdad de la milanesa. En Jarana consultamos el oráculo. Pará, ¿dijeron milanesas? Y es un placer recibir en esta noche de Jarana al doctor Alberto Scavarelli, quien presidió la Junta Nacional de Drogas en la última presidencia de Tabaré Vázquez. También presidió la Comisión de Estupefacientes y Delito Organizado de la ONU. Difícil, ¿no? Sí, estupefacientes. Y también fue el creador de la primera ley antilavado y regulación de drogas en el país. Bienvenido, Alberto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Qué alegría de este contacto, los estaba escuchando y disfrutando muchísimo, esa frescura para tratar temas tan áridos es lo que nos está haciendo falta en este y en otros temas del país. Muchísimas gracias, Espero que no Alberto. hayamos cometido muchos errores. No, muy bien encarado, muy bien. Porque es un tema que apasiona y mucho, y me gustaría por lo menos, comenzar preguntándote, Alberto, si hoy en día la problemática más grande que está viviendo el país es por el consumo de drogas o es por el narcotráfico en sí mismo. No, primero que nada es que todo este tema se divide en dos grandes capítulos, ¿verdad? Que es la oferta y la demanda, como todos sabemos, ¿no? Es decir, los propósitos de todas las normas de Naciones Unidas en el mundo es cómo se hace para reducir la oferta, que es la producción, y el tráfico, y todo lo que incluye la parte de ilícitos, etcétera, y por el otro lado, cómo se hace para reducir el consumo. Sin duda que el eje sigue estando en la naturaleza humana, es decir, hay una propensión al consumo que es la que viabiliza el tema del consumo. Yo los escuchaba hace un rato y me estaba encantado, y vi que uno de ustedes preguntó por qué estaría de moda en el tiempo de la abuela, ¿no? Bueno, justamente al principio del siglo anterior, principio del siglo XX, había la venta de la cocaína en jarabe, por ejemplo, era absolutamente de venta libre. Mira. Hasta los 70, 60 y pico, la venta de determinadas sustancias de las pastillas, como ustedes hablaban, que capaz que no da tiempo a dividir esto rápidamente, bueno, era muy frecuente que en facultad muchos compañeros tomaran algo que les impidiera dormirse de noche, sobre todo los que trabajaban, sustancias que después dividieron de gravísimas consecuencias, no necesariamente en ellos, porque no era una cosa sostenida, pero que se fue prohibiendo que hubiera una venta tan libre. Entonces, para ser claro con el tema, es primero romper un mito, o sin un mito, por lo menos un preconcepto, que tiene que ver con el narcotráfico. El narcotráfico forma parte de una familia mayor que es el delito organizado. Estas cosas no son ideológicas. El delito organizado son delincuentes que van detrás del dinero. Y hay delito organizado para drogas, hay delito organizado para tráfico de armas, hay delito organizado para precursores químicos, hay delito organizado para tráfico de órganos, hay delito organizado para tráfico de personas. Hay delito organizado para la corrupción en el mundo, estoy hablando de las grandes licitaciones. Sí. Pues es decir, donde hay mercado, donde hay plata, el delito se organiza para actuar. La pregunta específica, ¿qué es más grave? Si el narcotráfico o el consumo, está claro que si lográramos reducir el consumo a la mínima expresión, el narcotráfico se reduciría automáticamente, es decir, eso es un hecho. También es un hecho técnicamente probado que la oferta de un producto o de una sustancia genera y facilita el incremento del mercado. Y solo como un titular, porque ustedes estoy siguiendo lo que ustedes estaban hablando, hay una cosa interesante, la discusión sobre esta ley que hoy nos dije, que por otro lado es todo un problema con las convenciones internacionales, Naciones Unidas, etcétera. Bueno, se decía, pero con esto le vamos a dar un durísimo golpe al consumo de otras drogas y el narcotráfico como tal.
Primero que las drogas son, la definición rápida es la ingesta de una sustancia que afecta al sistema nervioso central y produce alteraciones de conducta, incluso en algunos casos hasta la capacidad de querer y entender durante el periodo en que se está bajo el efecto de la droga. Ojalá tengamos tiempo para hablar cómo se da la sobredosis, por qué, cómo funciona. Es un tema demasiado grande, pero lo que está claro es que la mitad del consumo en Uruguay aproximadamente es con menores de 18 años. Eso significa que va a haber siempre un mercado negro que es equivalente a la mitad del consumo. Por otro lado, dentro de los adultos que consumen, hay gente que por su propia actividad, bueno, también puede ser por pudor, por otras cosas, pero ¿quién garantiza cuando una persona va y se inscribe como consumidor de marihuana y le ponen un carnecito, le dan la acreditación, mejor dicho, y tiene un banco de datos? ¿Qué garantía tiene que esa información mañana no le afecte cuando va a buscar un empleo, cuando tiene que procurarse un ascenso, y que se filtre ilícitamente por corrupción los nombres que están allí? Por lo tanto, hay un mercado que va a estar legalizado y está, que es muy importante, por las colas que ustedes hablaban de la farmacia. Hay un mercado que va a seguir siendo negro siempre porque la gente o manda a otro o lo compra a los proveedores que son ilícitos, que son la gente que siendo mayor de edad no quiere correr riesgos, y luego lo que es el público menor de edad. En el tema de los menores de edad, en la vida, en cualquier tema, hay factores de riesgo y factores de protección. Es como la lluvia y tener la azotea arreglada. Es un factor de riesgo el tema de la droga, porque es algo que uno corre y decide consumir o no, etcétera. Sí. Pero hay un factor de protección que es el efecto de yo no me voy a arriesgar. El problema es cuando se banaliza el criterio y se llega a la conclusión que tanto da, no pasa nada. Y bueno, todos sabemos los efectos que esto produce, sobre todo en la adolescencia temprana, cuando puede haber gente, incluso mayor, que tiene una propensión a enfermedades psiquiátricas, y la propia marihuana es un factor desencadenante. Y por otro lado, todos sabemos que también genera un síndrome de pérdida de motivación. Y vaya que somos tan poquitos, en Uruguay nos nacen poco más de 45.000 bebés todos los años. Nosotros no tenemos capital, la palabra es horrible, pero no tenemos suficiente muchachada como para correr el riesgo que nos pierda la motivación. Tampoco de esto vamos a hacer un cuadro de hiperdrama. La ley del año 98, del 28 de octubre del 98, que refería que trabajamos con equipos de todos los partidos, equipos técnicos, y luego la defendimos en el Parlamento, ya en el artículo primero, en el 98, establecía que la prohibición del tema de producción de drogas estaba excepcionada de la sanción, lo que autorizara salud pública para fines terapéuticos o de investigación. Y estamos hablando hace 22 años. Claro. Alberto, da la sensación por esto que decís que es una batalla perdida, o sea que no hay forma de revertir esta situación. Y te voy a preguntar, te hago dos en una, si hay algún país que tenga controlado el tema del consumo de drogas. Mira, yo primero, controlado no lo tiene nadie. Como, bueno, a ver, si yo tengo un país de cero libertad individual, no sé qué pasa en Corea del Norte, ¿no? No tengo idea. Pero en una sociedad abierta, en una sociedad democrática, en una sociedad más democrática en el sentido de circulación de personas y enormes ciudades, tener un México con 30 millones de habitantes, o un San Pablo, o un Buenos Aires, parece transformar en mito poder pensar que cualquier cosa se pueda controlar efectivamente. Por eso, sabiamente, la expresión de Naciones Unidas es reducción. Se trata de reducir, de formar, de informar, de educar. Mira, en la vida, millones de cosas, millones de cosas. A mí me gusta mucho que Gasset, que es alguien que piensa con la cabeza muy abierta, pensaba con la cabeza muy abierta. Él decía, la diferencia entre el peligro y el riesgo es que en el peligro uno está y en el riesgo uno lo corre. Yo me subo a un avión y bueno, y si pasa algo me piden que me ate mejor en el asiento todavía.
estoy en peligro, ahí no tengo forma de evitarlo, después que subí. Ahora, si voy a dar una curva a toda velocidad, o a tener sexo sin protección, o voy a consumir drogas, bueno, ese es un tema que uno dice, corro el riesgo y lo hago igual, aunque sí, y en la vida funciona así. Ahora, el factor de protección es la información suficiente, es decir, que quien tome la decisión en cualquier tema de la vida tenga guardado en algún rincón de su cabeza en la ráfaga de pensamiento, esto me puede producir tal cosa, después de si sigue adelante o no, pero que nadie deje de saber que está corriendo riesgo. Ese es el principal instrumento. Países que hayan ganado no gana nadie, como no gana nadie contra infinidad de conductas que no deben ser. Hoy estamos asistiendo al fenómeno de la pedofilia y cosas que uno no puede creer, las cosas que están pasando. Y sin embargo, el mundo es así y tenemos que trabajar para cambiar, mejorar, reducir, fortalecer los factores de protección, que están más que nada en la educación, pero la educación para la vida. Es decir, nos acostumbramos a hablar de educación que produce abogados, ingenieros, químicos, artistas, periodistas, todo eso es muy importante, pero hemos perdido capacidad de educar para la vida. Estoy saliendo de tema, pero que la gente no esté acostumbrada a administrar el fracaso nos pone, en el caso de Uruguay, entre los países de nivel de desarrollo máximo en cantidad de suicidios, porque la gente no puede resolver el instante, o la violencia doméstica, toda la barbaridad que vivimos, que son la frustración no administrada. Y sobre eso debiéramos insistir más en la formación de la gente. Alberto, Porque sí, por favor. en junio de este año vos hacías la siguiente declaración: Uruguay está viviendo la etapa más peligrosa de todas en crimen organizado. ¿A qué te referías con esto y si tiene un poco que ver con las medidas que el gobierno está tomando frente a justamente el combate de estos crímenes organizados? Sí, el primer problema del peligro son los volúmenes que transitan por el territorio nacional, más allá de que se queden consumiendo o que pasen. Cuando comenzamos a detectar en el Uruguay, todos, a tomar conocimiento que estaban pasando miles de kilos, toneladas por el puerto, ahí el tema del delito organizado es muy simple. Hay alguien que es simple, para hablar simplificadamente. Tenemos un productor, tenemos que es el narcotraficante que produce, tenemos un traficante puro que quiere llevar la droga del lugar A Europa, por ejemplo, porque es donde gana más dinero, y tenemos luego al B y al C, el C y el D, que son los que hacen el trasiego interno, por ejemplo, estoy inventando, desde Brasil hasta Uruguay, y que en Uruguay se embarque y que luego baje en un puerto de África. ¿Qué tiene de dramático ese tema? Que cuando hay miles de kilos, cuando hay toneladas de sustancias, el valor es tan enorme que eso ya viene con una estructura de delito organizado de protección. Y realmente ahí empezamos a tomar conciencia de que esto es mucho más que gente que se junta para delinquir o asociados para delinquir. Es un sistema realmente muy complejo y que además tiene una complejidad más. Esto tiene algo extraño. Cuando el delito organizado mejor actúa, cuando ejecuta a alguien de la mejor manera, desde el punto de vista de la barbarie que ejecutó el delito como un asesino, un sicario, que en Uruguay nunca hubo, y hoy, por favor, bueno, cuando un sicario hace un crimen de ejecución, el éxito del crimen organizado es cuando no se nota que está el crimen organizado detrás. Entonces, cuando aparecen tantas muertes que se simplifica con una persona que dice fui yo, lo hice, uno es muy difícil, seguramente no se sepa nunca, quién está detrás de la alimentación de esos mensajes que tienden a infundir temor. Alberto. A ver, sí, por favor. Sí, hoy justo tiraba la pregunta en la mesa y quería consultarte a ti si crees posible que Uruguay dé el paso, por ejemplo, para legalizar algún consumo de otro tipo de droga más dura, como puede ser, por ejemplo, la cocaína, como forma de combatirla también. Y si es viable también en el país
el proyecto de ley sobre internación compulsiva de adictos como una solución también. Bueno, voy a empezar por la segunda. Eso está dentro de lo que se llama justicia terapéutica, ¿verdad? Es decir, que haya, cuando hay un ilícito, ya sabemos que yo estuve en eso y nunca quise que consumir fuera un delito, porque si el consumo es delito, el padre, el hermano, el amigo que tiene un amigo con problemas, tiene que hacerlo confesar un delito para después ir a tratarse, digo, ¿verdad? Entonces, a veces alguien pensó que eso significaba que entonces si no es delito consumir hay obligación de dar. Es otra historia, son dos capítulos distintos. Queda claro que si hay un ilícito previo, la justicia terapéutica, que es una forma de imponer dentro de la sanción el tratamiento obligatorio, que casi escondido pude, y perdón la primera persona, pero yo manejé mucho ese tema de justicia terapéutica internacionalmente, en lo que fue la primera ley en materia de violencia doméstica en Uruguay, donde se establece el tratamiento preceptivo contra su voluntad de la persona que es violenta. Bueno, el tratamiento de la internación, yo creo en la internación compulsiva bajo las mismas reglas que hoy se puede internar compulsivamente a una persona que tiene una alteración psiquiátrica profunda. Hay dos formas de privar de libertad a la gente. Una, un juez, y la otra, los psiquiatras actuando en equipo que disponen que alguien tiene que internarse contra su voluntad. Yo creo que dejar librado al criterio de alguien que justamente por llegar a un nivel de consumo ha perdido la capacidad de poder manejarse, bueno, es un poco absurdo. Ahora, atención, de estos procesos ni se entra ni se sale invicto. Los que se dedican a estos temas son gente realmente heroica, porque tiene que estar sufriendo lo que son las recaídas de la gente que pensó que estaba curada. Tengo tantas anécdotas que de España, de tantos países donde vi cosas dramáticas, con gente que estaba por egresar y de pronto uno entraba con 10 sobrecitos de cocaína y se venía abajo todo lo que se hizo durante meses. En definitiva, a lo que voy es que sí tiene que haber internación compulsiva dispuesta por profesionales especializados. Lo pide a gritos la gente, los padres que viven desesperados con los muchachos que no los pueden no controlar, los ven derrumbarse, que es el drama más grande, que alguien de ustedes lo mencionó. ¿Cómo actúa un hermano, un padre, un buen amigo, una persona que ama a otra, que lo va viendo que día a día se está destruyendo? ¿Cómo hace? Lo trata de convencer, le explica, lo amenaza, se enoja, lo echa, lo vuelve a buscar, le roban cosas, pero en algún momento están pidiendo a gritos que se haga algo. Ahora, para eso hay que tener una construcción de contención y tratamiento que obviamente no tenemos. Uno de ustedes comentaba que estuvo por Ámsterdam. Bueno, ahí la reducción de la demanda por la vía de los tratamientos alternativos, y sobre todo con el tema de la heroína y la metadona, ese es un tema que está muy estudiado allí. Bueno, la reducción del daño, pero en definitiva entonces creo con muchas garantías en el tratamiento de la internación compulsiva. Alberto, tenemos un juego preparado que se llama Sin Filtro. Escuchamos la presentación y ya te contamos de qué trata. Muy bien. ¿Cuántas veces quisiste decir lo primero que se te viene a la cabeza? Déjate llevar por las primeras impresiones. Empieza Sin Filtro, el juego de jarana donde primero contesto y luego existo. Y como dice la presentación, Alberto, te vamos a mencionar alguna palabra, una frase, y algo breve tenés que decir lo primero que se te venga a la cabeza sobre este tema. ¿Te parece? Como digan ustedes. Muy bien, Anita empieza. Consumo. Consumo es esta situación desesperante que está poniendo la sociedad moderna corriendo detrás de cosas que pueden ser desde una droga hasta el último modelo de celular. Regularización. Ay, perdón que te corté. Un proceso, que me estoy yendo de mambo demasiado lejos. Regularización es un tema que la palabra tiende a, por el re que tiene adelante, a establecer o restablecer un orden de determinadas cosas. Ahora, regular
en definitiva es establecer un procedimiento para que las cosas puedan hacerse. Por ejemplo, como se dio con la ley de consumo de marihuana en Uruguay, que se estableció una reglamentación. No todo lo que está reglamentado se torna en bueno, ni todo lo que no está reglamentado necesariamente es malo. Alberto, te pido súper breve las siguientes porque nos queda muy poco tiempo. Bocas. ¿Perdón? Bocas. ¿Boca? Bocas. Bueno, lo primero que me acuerdo es de Boca, el bailarín, cuando Vale. No me voy a olvidar nunca. Pero Boca también es un lugar que hemos dado en llamar a los lugares donde la gente va a buscar y comprar, que se detiene y se lleva a los que están vendiendo, y luego viene la madre, la abuela, la tía, el sobrino. Es una oleada permanente porque ahí la demanda genera la oferta. La siguiente, marihuana legal. La marihuana legal fue lo que es, en definitiva hay que separar la terapéutica, con la que estoy totalmente de acuerdo. Quiero ser claro, cualquier droga que tenga un antídoto, que el individuo la toma, sea cualquiera, y a las 2 horas le toma otra pastilla y se le va el efecto, yo no tengo ningún problema. Este no es un tema moral para mí, este es un tema de salud, de mental, de libertad y de autodeterminación, que es la clave. Y en Uruguay, bueno, nos ha puesto en el escenario mundial, y ahora parecería que vamos a hacer más dinero con la marihuana legal y los productos terapéuticos que con las vacas. Bueno, así será. Vamos con la que sigue, Alberto. Otra cosa. Vamos. Ley de urgente consideración. Bueno, es un mecanismo que la Constitución previó para que un gobierno atorado con situaciones complejísimas pueda forzar al Parlamento a tener que expedirse, y en caso de silencio se entienda que otorgó. Es un procedimiento muy especial, debe ser usado con mucho cuidado para no transformarse en un instrumento abusivo. Frente Amplio. Frente Amplio ha sido un lugar a donde terminé recalando para poder seguir creyendo en las cosas que siempre creí, en la propia visión que tengo de la vida, que no me hace compartir todas las ideas, como uno nunca comparte todas las ideas en ningún lado, pero sí encontrar el recipiente donde mejor fecundan las ideas que tengo. Y la última, Alberto Scavarelli. Alberto Scavarelli es un tipo que nació el 8 de octubre y la Ravide. Pero mirá dónde te pusiste concreto, Alberto, al final. Porque es preciosa esa historia, porque mis padres lucharon mucho, yo soy hijo único, enfermedades complejísimas que superaron, y cierro los ojos y de lo primero que me acuerdo es cuando me compraron una bicicletita, y yo salgo a la puerta a andar en la bicicletita con Cholo y Peco, mis amigos, y bueno, y pasa uno de la edad nuestra y me dice, ¿puedo dar una vueltita? Y bueno, el tipo se subió a la bicicletita y la vueltita siguió por la Ravide para abajo. Y nunca volvió. Si no fuera porque Peco era el hijo de Sánchez, que era el yullero del barrio, era el chamán del barrio, que se metió en el Puerto Rico y volvió con la bicicleta, fue mi primer impacto con la realidad y mi pérdida de la inocencia. Alberto Scavarelli, la verdad que ha sido un placer. Perdón por el poco tiempo que teníamos, pero la verdad es un tema que obviamente da para hablarlo horas y horas, y ha sido un placer tenerte a ti como referente para comentarnos y obviamente informarnos sobre esta problemática que es mundial, no es solamente del país. Así que te mandamos un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Una frase breve, se suele decir que la realidad es esquizofrénica para el que forma parte. Es muy difícil que ustedes tengan conciencia, y esto no es un halago, de lo que con la frescura y por la propia fuerza generacional y la inteligencia de ustedes le ponen al tratamiento de los temas. Es vital, el país precisa mucho lo que ustedes están haciendo. Mucho éxito. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo. Y con estas palabras, la verdad que un placer. Yo ya estaba llorando de antes por lo que había contado. Nos quedamos con esto. La verdad que es increíble, ¿no? Aparte toda la onda, Alberto, desde el momento que lo contactamos, así que bueno, tenemos que ir a la pausa rapidísimo, la 9:70. Lluvia de mensaje después del avisar. Después del avisar, así que pausa y ya seguimos con lo último que queda de esta noche de Jarana. Ahora ya se generan